2. Colosenses 2. Por eso los amo, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Yo puse el 9, pero vamos a empezar en el 8. Y el otro día estábamos viendo este pasaje con Carlitos, ¿te acordás? Estábamos viendo este pasaje. Y bueno, vamos a verlo este pasaje en esta noche todos juntos y ver qué es lo que el Señor nos habla en cuanto a esto. Vamos a leer en realidad, vamos a ir desde el 8 en un momento, pero ahora lo que vamos a hacer es leer el versículo 22, porque ahí se encuentra el título de esta noche. Versículo 22 del capítulo 2 de Colosenses, dice así la palabra del Señor: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Esta es parte de una pregunta que la vamos a ver completa en un momento, empezando desde el versículo 8. Y aquí entonces, esto es impresionante lo que el apóstol Pablo nos deja aquí por inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a poner como título para que usted pueda encontrarlo, para que usted pueda llevarse el CD o para todos los demás que estén oyendo, bajo este mismo título aquí al final del versículo 22, que dice cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Y vamos a ver algunas de todas estas cosas que evidentemente no son de ningún provecho para la vida del creyente. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor su dirección una vez más. Aleluya. Padre mío y Señor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre, necesitados de tu palabra y necesitados de tu voz. Yo te ruego, Señor, que todo cansancio que haya en este lugar, toda fatiga, Señor, mental, física, aún espiritual, Señor, que sea disipada completamente y que podamos ser, Señor, en esta hora avivados, vivificados conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, y úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en esta noche, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a volver al versículo 8 de Colosenses 2, donde tenemos como título en muchas de las Biblias, plenitud de vida en Cristo. Amén. Y dice así el versículo 8. Hablando y advirtiendo el apóstol Pablo acerca de las falsas doctrinas, acerca de los adversarios, acerca del mundanalismo, acerca de los preceptos humanos, de las tradiciones, de las culturas y de todas estas cosas que el ser humano acarrea, arrastra, lleva desde el momento que nace y que no son cortadas, sino que lamentablemente siguen acumulándose en la vida de la persona y que no son cortadas hasta que esa persona no llega al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Y tristemente, aún después de ser salvos, muchas de estas cosas todavía no terminan de desarraigarse de nuestras vidas, lo cual nos traen todo tipo de problemas, sea que lo sepamos o no, que nos demos cuenta o no, que lo entendamos o no, pero sí nos traen graves problemas en nuestra vida espiritual si nosotros no nos desprendemos de ciertos rudimentos y de ciertas enseñanzas y cosas y preceptos y entendimientos, ideas, lo que sea, que hemos nosotros acarreado a lo largo de los años. El Señor vino para salvarnos de nuestros pecados, amén, y el Señor vino a libertarnos. Y para nosotros tener que volver a una esclavitud, nosotros tener que volver y permitir que se nos ponga un lazo al cuello después de haber sido libertados, gloria a Dios. Imagínense alguien totalmente preso por el enemigo, cadenas en todo lugar y esas cadenas desprendidas, gloria a Dios, por el poder de la cruz del Señor Jesucristo, y nosotros volviendo a encadenarnos otra vez a algo de lo cual el Señor ya nos libertó y ya pagó un gran precio en la cruz del Calvario para esa libertad. Entonces, en realidad es un pecado de nuestra parte volver al yugo de esclavitud, como también lo dijera y lo llamara el apóstol Pablo. Volver al yugo de esclavitud. Gálatas se trata de todo eso. Es volver a yugos, es volver a mandamientos, es volver a ideas que nosotros las vemos buenas, nosotros las vemos como cosas que nos van a ayudar. Básicamente, de manera sencilla y simple, nosotros pensamos, bueno, a ver, esto me va a ayudar.
aquello me va a ayudar. Si yo hago esto otro, también me va a ayudar, me va a cooperar. Es algo bueno, es algo lindo, es algo que se ve piadoso, es religioso, hasta se ve espiritual. Son disciplinas, son actividades, son cosas que uno hace pensando estas cosas me van a contribuir a mi vida espiritual. Algunas de esas cosas son bíblicas, otras ni siquiera bíblicas son. De aquellas que sí son bíblicas, las que no son bíblicas deben ser eliminadas completamente. De aquellas otras actividades o disciplinas que sí son bíblicas, nosotros debemos entender la posición que tienen en nuestra vida espiritual y en nuestro andar en el Señor Jesucristo. No todas estas cosas tienen la finalidad, vamos a decir, el objetivo, la capacidad de que nosotros pensamos, ¿verdad? Le damos nosotros capacidades a disciplinas cristianas, pensando que estas disciplinas cristianas nos van a dar este otro resultado. Decimos, bueno, si yo hago esto aquí, entonces esto forzosamente, pensamos, me va a dar estos resultados favorables. Y nos damos cuenta que al final no es así. Entonces, ahora esto lo eliminamos. Bueno, vamos a implementar esto otro nuevo ahora. Y esto sí ahora va a ser. Y nos damos cuenta que eso al final no nos dio el dinero que queríamos, no nos quitó todos los pecados y que todavía tenemos la enfermedad de la cual queremos deshacernos. Entonces, largamos todo o empezamos a implementar más cosas. Y seguí, sí, otra vez empieza el yugo. Otra vez la cadena, otra vez estas ataduras en las cuales nos metemos nosotros mismos. Y todo esto es por no conocer las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice el apóstol aquí. Este estudio lo tienen completo en YouTube. Por favor, hermanos. En YouTube usted va a Karina Guidi, libre al fin, y pone Colosenses. ¿Ok? Karina Guidi pone ahí, libre al fin, Colosenses. Y ahí le sale todo este estudio, un comentario bíblico en audio de Colosenses. ¿Qué le parece? ¿Quién lo va a hacer? Bueno, vamos a ver. Dice así, el versículo 8. Mirad, dice el apóstol, que nadie os engañe. Y fíjese de qué habla de este engaño. ¿Un engaño de qué? Acá no dice que os engañe a cometer un pecado, ¿no? O tal vez irse a jugar un casino, o que los engañe en tratar de hacerlo, de robar algo, que es pecado. Pero aquí está hablando de un engaño mayor, y es un engaño en relación a filosofías. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros oímos, toda la información que nosotros adquirimos, toda ella es conforme a Cristo o es conforme a los rudimentos de este mundo, filosofías, huecas sutilezas, etcétera, etcétera. Es todo bla, 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 bla. ¿Entiende? Oh, bendito Señor. Yo veo al Señor, el Señor nos disciplina a todos, quiero que lo sepa. Pero veo al Señor disciplinando a ministros por esta cuestión específicamente, y lamentablemente no llegan ¿viste cuando no le agarrás la onda? No le agarrás el mensaje al Señor. No están entendiendo el mensaje que el Señor está tratando de darles. El Señor los ayuda, les restaura, hace hasta un milagro y vuelven otra vez a enseñar filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Cristo solamente es en estas enseñanzas que oigo en tantos lugares, estos pequeños videitos motivacionales con una musiquita de fondo así para meditación trascendental, y entonces después dicen, bueno, porque tú sabes y tú eres único y no hay nadie como tú, y entonces no hay otro que pueda hacer lo que tú haces, y te empieza, parece que uno entra como una especie de así de hipnosis, ¿no? ¿Sí o no? Y al final de todo, como si se le pusiera el cherry, ¿no? La cereza le dicen, el cherry en la punta, ahí aparece el Señor. Jesús no es
la cereza arriba del helado o del mantecado, del postre o de lo que sea. No es una pequeña decoración, no son unos sprinkles que uno le pone. No. Cristo, Él es todo, no puede haber más nada y solamente queda Cristo, una cruz cruenta, una cruz rústica, llena de sangre. Amén. Eso es el Evangelio y esa es la única solución. Cuando entonces se le trata de adornar, ¿verdad? Ornamentar. Y ahí la persona cae en esto. Cuando se trata de proponer alguna otra cosa, usted tiene un problema, muy bien, entonces usted tiene que pasar por todo este régimen. Usted tiene que hacer esto y aquello y lo otro y tantas veces, tantos días, etcétera, etcétera, etcétera. Ir a tal lugar, que tal persona le ore, que tal persona le profetice, que le derramen tal aceite, que compre tal agua, que se derrame esto, que se refriegue lo otro. Y dice tan claramente que podemos llegar ahí otra vez, todas estas cosas se gastan, se deshacen, se desintegran con el uso. Por lo tanto, hay que renovar con otras cosas, las cuales también se van a desintegrar. Vea esto. Por eso usted nota, si usted observa, en la iglesia moderna, usted ve que renuevan con esto y después pasa la moda y ahora viene con esto, pero que en realidad es casi lo mismo de lo anterior, solamente que le reempaquetaron otra vez y le pusieron un moñito nuevo, ¿verdad? Y ahora viene lo llaman así, antes lo llamaban así, ahora lo llaman de esta manera. ¿Ah? Porque el diablo, él en realidad no viene con nada nuevo, porque no tiene nada nuevo. Él viene con lo mismo de siempre. El mismo engaño que Satanás dio allí en el huerto del Edén, todo hermoso, maravilloso, paraíso, Adán, Eva, sin vergüenza alguna, sin culpa alguna, sin pecado alguno, gloria a Dios. Hablaban con el Señor todos los días, la mañana, la tarde, la noche, una confraternidad con el Señor única, un tiempo glorioso. Es decir, en el estado en el cual Dios, cuando creó a Adán y luego a Eva, no, mejor que eso. O sea, mejor que eso no podían estar, ¿sí o no? Estamos de acuerdo que ya un mejor estado, un mayor estado, una mayor posición, una mayor condición, una mejor vida, no podían ellos conseguir. Eso era lo mejor para la vida de ellos. Sin embargo, la ambición, el deseo, el orgullo, no, pero tú puedes ser como Dios. Y el enemigo sigue engañando con la misma cosa, solamente que lo disfraza de diferentes formas, pero él sigue engañando al hombre con esta misma idea. Tú puedes solito. Y si tú haces esto, tú vas a todavía superar a Dios. Si tú comes de tú vas a estar todavía igual o más que Dios. Ya no necesitas a Dios, nada. Y este es el mismo engaño de siempre. Estas son las filosofías, estas son las huecas sutilezas, estas son las tradiciones de los hombres, estas son estos rudimentos del mundo. Nada de eso es según Cristo, aunque se lo mencione a Cristo. Vea. Aunque se diga a Cristo, aunque se cante a Cristo. Pero como decía el viernes, solamente hay dos tipos de personas según Dios. Dios el Padre en su trono, en el tercer cielo, Él observa, ve dos clases de personas, no ve más. Creyente, no creyente. ¿Ah? Cristiano, no cristiano. El creyente, el incrédulo. El que está en la luz, el que está en las tinieblas. El que está en Cristo y el que no está en Cristo. El enemigo de Dios y el amigo de Dios. El que le sirve y el que no le sirve. El que vive para Él y el que no vive para Él. El que ha sido lavado por la sangre del Cordero y aquel en quien todavía está viviendo en sus pecados. Y esta es la manera que Dios ve. Solamente dos tipos de personas. Gloria sea su nombre. Y aquí aquellos que realmente pueden vivir esta victoria en Cristo y todavía están atados a estas reglas. No, pues yo pertenezco al grupito de la oración del círculo, de no sé de qué círculo. ¿Dónde está el círculo? No hay ningún círculo. Bueno, nosotros le llamamos así. Bueno, usted llámele lo que le quiera llamar. Nosotros tenemos un grupo.
Nosotros tenemos un grupo porque somos nosotros los poderosos y los demás, ¿qué son? Nada. Y las iglesias tienen mucho este tipo de cosas. El grupo de los intercesores. Estos son los poderosos, los demás no. Dependen de ese grupo. La iglesia entera depende de ese grupo, del círculo de oración. Hasta hay alabanzas, canciones que se cantan al círculo de oración. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver, usted puede ver una iglesia y todo aquello en lo cual enfatizan, aquello que exaltan, aquello de lo cual más hablan, es aquello donde tienen puesta la fe. Pero observe esto y usted en un minuto, usted se va a dar cuenta dónde está puesta la fe de ese creyente, de esa iglesia, de ese lugar, y será en alguna otra cosa, no según Cristo. Si es según Cristo, será según la cruz. Y si es según la cruz, será tras un negarse a sí mismo. Gloria a Dios, tomando su cruz cada día y siguiéndole. Por eso aquí el apóstol dice, mirad, observen, presten atención. ¿Cómo la gente va a poder mirar? Que nadie os engañe si no conocen la palabra de Dios. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de la divinidad de Cristo, está hablando de Dios encarnado, Dios hecho hombre, la encarnación en Cristo. En Él descansaba todo el poder de la divinidad, diciendo, Cristo, Él es Dios. Entonces sigue diciendo el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí el apóstol está tratando de hacerles entender a quiénes, a los incrédulos, no, a los colosenses, a una iglesia, a una carta enviada a una iglesia. Ustedes, colosenses, no necesitan filosofías. Ustedes, colosenses, no necesitan seguir los rudimentos del mundo. Ustedes están completos en Él. No busquen ser completos en algo más. No busquen una plenitud en alguna otra cosa fuera de Cristo, fuera de su sangre, fuera de su sacrificio. No vayan hacia estas filosofías y huecas sutilezas. Los rudimentos de los hombres, las ideas de los hombres. Hoy en día diríamos estas filosofías en aquel tiempo, hoy serían la psicología humanística. No van a encontrar ahí la solución. Ahí no van a encontrar la plenitud. Ahí no van a encontrar la victoria. En Cristo, dice él. En Cristo, que Él es la plenitud de la deidad. Él es la cabeza, gloria a Dios. Únanse a la cabeza, gloria al Señor. Y ahí van a encontrar y van a descubrir lo que es ser completo en Cristo. Cuerpo, alma, espíritu. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, significa, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Aquí está hablando de una circuncisión. No se está refiriendo a la circuncisión física, está hablando de la circuncisión espiritual. Está hablando de que han sido renovados espiritualmente, de que han abandonado el pecado, que han separado la naturaleza pecaminosa en cierta manera espiritualmente desde el momento de la conversión. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo sencillamente es recordarle a estos creyentes de dónde el Señor los sacó, de qué manera, y que ellos no pueden ahora ni siquiera considerar el volver de alguna manera a algo o pensar de que Cristo está bien, pero estamos nosotros ahora en el siglo XXI y ahora los dilemas del hombre son otros. Entonces tenemos que tratar las cosas de una manera más moderna, con la psicoterapia, con esto, con aquello y con todo lo demás. Está diciendo, no necesitan nada. O sea, Cristo, completo, Él es Dios, o sea, es todopoderoso. Y uno creer otra cosa, y uno ir hacia otro lugar, es sencillamente, es decir, el motivo por el cual los creyentes van a otra cosa, buscan otra cosa. Quieren resolver por otro lado. Es simple y sencillamente porque no creen
lo que está escrito, porque no encuentro otra explicación. Porque si la palabra del Señor dice una cosa y uno dice, bueno, sí dice, pero si yo hago así no pasa nada, entonces porque no está creyendo. Si dice, tú tienes que ir por este camino, porque este camino y esta ruta te va a llevar a este lugar, y tú dices, sí, pero este camino también, pero también este otro, porque después yo voy de aquí empalmo para el otro lado y llego lo mismo. O sea, no está creyendo que ese es el camino, punto, ya está. No hay fe, no se está creyendo, se está poniendo en duda la palabra del Señor de alguna manera. Dice entonces en el versículo 11, otra vez, esta circuncisión. ¿Sabe lo que es la circuncisión? En el Antiguo Testamento la circuncisión era que el prepucio, el niño nacía a los 8 días de nacido, entonces el prepucio era removido, o sea, carne era removido. Había sangrado, había dolor, un tipo de la cruz de Cristo, de la crucifixión, de los padecimientos de la cruz. ¿Okay? Esa carne removida, separada, era un tipo de aquello que el Señor haría, no hecho de mano, sino en el corazón. La carne removida, gloria a Dios, para poder vivir una vida en el Espíritu. Habla de la regeneración. En el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí no está hablando del bautismo en aguas, que vamos a tener domingo un bautismo en agua. Aquí ese versículo usted puede poner al lado Romanos capítulo 6 del 3 al 5, porque está también refiriendo a ese otro pasaje allí. Nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo, todos nuestros pecados, nuestra maldad, iniquidad, crucificados con Él, hemos sido sepultados con Cristo. Allí se sepultó absolutamente todo, el viejo hombre, la carne, el pecado. Y entonces la resurrección, Cristo resucitó al tercer día, nosotros resucitamos con Cristo. Cuando nacimos de nuevo, esto es lo que sucedió delante de Dios, en los ojos de Dios, en la mente de Dios, esto es lo que sucedió. Crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, resucitados con Cristo a una nueva vida. Amén. Dice entonces el 12, sepultados con Él en el bautismo. Este bautismo otra vez no es bautismo en agua, sino que es el bautismo en Cristo Jesús, que es para salvación. Dice, y a vosotros, 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, todavía estaban en sus pecados. Todavía no habían resucitado a esta vida espiritual. Todavía sus pecados no habían sido perdonados. Todavía no habían sido lavados por la sangre del Cordero. Todavía estaban directamente, llanamente, simplemente muertos. Así es que está el hombre, muerto. Y hoy, a mí lo que me llama la atención poderosamente, que en la iglesia están muertos. Imagínense afuera. Si están muertos afuera, entonces está bien, pero en la iglesia también muertos. Pero ¿cómo? Qué exagerada, qué mala. Karina es mala, dicen algunos. ¿Verdad, Maritzita? Karina es mala. Muerto. Muerto significa no se abre un ojo, no se mueve un dedo. Nada, no pasa nada. Muertos. Y esto es el pecado. El pecado te deja así, te mantiene así. Entonces, por más que la persona haga una linda obra, que sea un buen esposo, que trabaje mucho de la mañana a la noche y que se sacrifique por la familia, y todas estas cosas son muy buenas, y muchas otras cosas más que sean muy buenas, pero no salvan el alma. No pueden resucitar a alguien que está muerto, porque si alguien está muerto físicamente, ¿qué conlleva que vuelva a vivir? ¿Qué tiene que pasar para que esa persona que está muerta pueda vivir otra vez? Un milagro, nada más. Bueno, la salvación es un milagro, pero es un milagro de parte de Dios. Esto no es algo que viene de parte del hombre. No es que el hombre está muerto y dice, me voy a resucitar, voy a abrir los ojos. No, pues no puede. Esto es una obra de Dios enteramente.
Y de esta manera, vea cómo el apóstol Pablo tiene que llevar a estos colosenses otra vez al principio. Bueno, fueron reconciliados por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Pablo al principio empieza orando. Oh Señor, yo te pido que tú le concedas inteligencia espiritual a estos colosenses. Esta iglesia en Colosas puede llegar a perderse porque están queriendo volver a las filosofías. Ya estoy escuchando conversaciones, comentarios, ideas, cosas que quieren hacer. Ay, ¿por qué no hacemos esto? Ay, ¿por qué no hacemos lo otro? Ay, ¿por qué ustedes nunca? ¿Qué quieren implementar nuevo? ¿Qué quieren inventar nuevo? Ya todo ha sido inventado, todo ya está y todo existe debajo del sol. Y es solamente someterse al texto. Dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonándoos. Es decir, si no somos perdonados no tenemos vida. Entonces no es que tenemos vida porque yo hice algo, tenemos vida porque él me dio vida. Y dice, anulando, esto es lo que sucedió en la cruz. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. Esto solo Cristo pudo hacerlo y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Todos los rituales, todo el ceremonialismo, toda la religión, por más linda que se vea, por más ceremoniosa que se vea, por más ritualística que se vea y espiritual, abolida toda. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vea cómo el apóstol por el Espíritu Santo los va llevando para que entiendan, ustedes están queriendo volver a cosas, ¿no?, que ya no son necesarias. Entonces ellos más bien lo que querían era tratar de implementar nuevamente ciertos aspectos de la ley de Moisés y decir, no, estas cosas todavía son válidas para nosotros, porque no son malas. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No, ¿qué tiene de malo que nosotros, llevemos a nuestros niños a que se circunciden? ¿Qué tiene de malo que nosotros sigamos guardando el sábado? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Usted puede poner tantas y diferentes obras, estatutos, usos y costumbres de las iglesias, de las denominaciones, o cosas que nosotros, aunque nosotros creo que no las imponemos aquí, o que por lo menos somos cuidadosos a no imponerlas aquí, en ese sentido, decir, bueno, si usted hace esto, usted va a ser más salvo, si usted hace esto, usted va a ser más convertido, si usted hace esto, usted va a estar más santo, si usted hace esto, sus pecados, ¿verdad? Pero se las imponen ustedes mismos, porque copian de otros, se la pasan copiando cosas de otros. ¿Y qué copian? ¿Qué es lo que estamos copiando? El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, dijo, que yo soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que copiar, eso es lo que nosotros necesitamos aprender, eso es el ejemplo que necesitamos seguir, el de Cristo. Gloria a Dios. Si alguien ha hecho el estudio 119, mire, si alguien dice lo hice todo, le voy a dar un premio el domingo. Levante la mano. Nadie se gana el premio, ¿vio? Me lo voy a guardar. Qué lástima, tenía un buen premio. La verdad, ¿usted ama a Jesús? ¿Ama a Jesús? No tengo a nadie atrás. Si usted ama a Jesús, yo amo a Jesús supremamente. ¿Usted ama la palabra del Señor? ¿Usted quisiera amar más a Cristo? No, en serio le digo, usted quisiera decir, yo quisiera amarte más, Señor, ¿cómo podría amarte más? Bueno, a mí este Salmo 119 me llevó a amar más a Cristo. Amén, porque la palabra siempre te va a llevar a amar más a Cristo y aborrecer más todo camino de mentira y seguir el camino de la verdad. Este Salmo 119 para mi vida espiritual ha sido una bendición. Mañana voy a terminar el último
programa, son 20 programas. Ya 20 programas llevó. Y mañana ya se termina el último. Y también entonces va a haber como un pequeño escrito. No sé cuántas páginas va a ser, pero no creo que vaya a ser tan largo. Aproximadamente puedan ser unas 60 o 70, ¿no? Páginas. Y eso es algo que, si ustedes quieren, lo pueden tener también. Amén. Y pueden hacerlo y oírlo. Usted haría muy, muy bien si usted lo hiciera. A mí me resulta extraño, y no me resulta extraño tampoco, porque digo, hay mucha gente que me llama de afuera, que no son de acá, no vienen a la iglesia, no viven acá, no viven en otros países, viven en otros estados, en otro lugar, me dice, no pusieron la predicación de hoy, el estudio de hoy, o sea que van al día, mire ahí, van al día. Bueno, lo dejamos ahí. Vea lo que sigue diciendo, hermano. Anulando el 14, uno de los más grandes textos de grande victoria, él anuló el acta. ¿Cuál es el acta de los decretos? El acta de los decretos son los 10 mandamientos. Es la ley de Moisés, es la ley moral de Dios. Es el acta de decretos que estaba en mi contra, que me era contraria. Claro, estaba en mi contra, ¿por qué? Porque los 10 mandamientos dice esto, esto y esto y esto y esto, y yo quebranté todo. No, pero todo no, solo algunos. No. Si tú quebrantas un punto de la ley, tú eres culpable de haberlos quebrantado todos. O sea, todos aquí hemos quebrantado la ley de Dios en toda capacidad. Terrible, algo horrendo. ¿Verdad? No hay manera de justificarse. No, pero yo este versículo, este pasaje, sí. No. Completamente culpables. Amén. No será contraria. ¿Por qué no será contraria? Bueno, el acta de los decretos no será contraria por la sencilla razón que nosotros somos incapaces en obedecerla. ¿Por qué somos incapaces en obedecerla? Por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Por el poder del pecado que está en nosotros, nos imposibilita de obedecer la ley de Dios. Entonces quedamos desnudos delante del justo juicio de Dios. No pudiste cumplir, no puedo. Entonces necesité, pero tiene que ser cumplida. Y sí, pero no se puede cumplir. Y pero Dios la dio para que sea cumplida. Sí, pero el Señor también proveyó una manera que cuando no la cumplieran, obviamente sucedería muchas veces, hubiera una provisión, el sistema sacrificial, todo apuntando a Cristo. Entonces Cristo tuvo que venir a cumplir la ley, el acta de decretos la cumplió. Entonces Él pudo quitarla del medio, gloria al Señor, diciendo, bueno, ya está, esto ya está cumplido, listo. Gloria, ¿me entiende? Esto es lo que el Señor hizo. ¿Qué es lo que usted piensa que puede cumplir? Si tuvo que venir Dios a hacerse hombre para cumplir la ley perfectamente y encima que Él la cumplió, encima de todo tuvo que pagar la penalidad del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros morimos por el pecado, pero en Él no hubo pecado y sin embargo tuvo que morir lo mismo para pagar por la deuda nuestra, por el pecado nuestro, por esta acta de decreto que nos era contraria, que estaba en nuestra contra, no la podíamos cumplir, imposibilitados por la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios, Cristo sin pecado, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde la clavó? En la cruz, hermano. Ay, no, pero no predique de la cruz. Bueno, pero si Él la clavó en la cruz, ¿dónde la clavó? ¿Dónde? ¿Qué otro lugar? ¿La clavó dónde? En un monte, ahí en un retiro espiritual. ¿Dónde clavó nuestros pecados? No, los escribió en un papel y los quemó en una hoguera. No fue así. No fue de ninguna de esas maneras. No, y entonces los clavó en un ayuno de... No, tampoco. En la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Y el enemigo, como sabe esto muy bien,
Entonces él va a querer decir, no, la cruz no, tanto como la no. Fue aquí, fue allí, fue en esto, fueron tus obras, fue en tu trabajo, fue tu esfuerzo, fue tus propias obras, fue tu... ¿Verdad? Y esto es lo que está sucediendo. Vea que dice, y despojando. Entonces esto es lo que hizo en cuanto a los pecados. Versículo 14, en cuanto al diablo, despojando a los principados, es decir, destruyendo a los principados y a las potestades, es decir, todos los órdenes del ejército malvado y satánico y de oscuridad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Pero ¿por qué la cruz? Dicen tanto la cruz. Bueno, entonces no sé. Dígale a Pablo después. ¿Ok? Llámelo y dígale, ¿por qué hablaron tanto de la cruz? Ahí está, hermano, porque ahí es que sucedió todo. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando decimos victoria sobre el pecado, versículo 14, el mundo, porque Él venció al mundo. Y entonces el diablo, principados, potestades, expuestos, fueron ridiculizados. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La cruz hizo esto. Un hombre colgado en una cruz. Bueno, en aquel tiempo para Roma, para los judíos, eso era algo maldición, algo condenatorio, una imagen triste, una imagen de derrota total de alguien a quien Dios ha dicho es condenado, es maldito, maldito el que es colgado en un madero. Maldito yo, maldito usted. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cristo no, Cristo jamás. Él cargó nuestros pecados. Él se hizo maldición por nosotros. Oh, bendito Señor, para que no cayera, para que no recayera todo el peso de la ley, toda la maldición de la ley sobre nosotros. Para luego entonces volver a otra cosa y volver a una esclavitud, para volver al pecado, para volver al mundo, para volver a otra cosa fuera de la cruz de Cristo. Y dice, despojando y triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice, ¿no? Como que, bueno, les explico todo de nuevo para recordarles, hermanitos, Colosenses. Por tanto, dice el 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra. Escuche, sombra. Ahí andan viviendo en las sombras. La iglesia moderna está en sombras. Y dice, pero está en sombras porque siguen implementando cosas, mezclan un poco del Antiguo Testamento, mezclan un poquito de esoterismo, mezclan un poco de superstición, mezclan un poco de todo. Es una ensalada de cosas. Y entonces estas cosas los hace sentir poderosos en ellos mismos. Y no hay poder. Le aseguro, no hay. Decretamos y declaramos y esto y hacemos y nosotros porque vamos y porque tenemos, porque no hay poder, es puro bla, 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 son puras sutilezas, puros rudimentos del hombre, la manera en la cual el mundo funciona, ¿no? Con ese ego, esa soberbia, ¿no? Y esa gran confianza en uno mismo. El mundo dice, confía en ti mismo, ¿verdad? Cree en ti mismo. Tú puedes, la Biblia dice, tú no puedes, no confíes en ti mismo, confía en Dios, no creas en ti, cree en Él. Entonces, cuando vemos mensajes dirigidos por ese lado, y la Biblia es motivacional, extremadamente motivacional, pero cuando vimos ese tipo de mensaje motivacional, moderno, psicológico, es para exaltar al hombre en las fuerzas del hombre mismo y no en las fuerzas del Señor y el hombre menguando. La iglesia no está menguando. La iglesia moderna no la veo menguando para que crezca Cristo. No, sino que está creciendo el hombre y el que está menguando es Cristo.
Oh, bendito sea el nombre del Señor, tenga misericordia. Dice entonces la palabra, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué? Bueno, porque habían muchos formalismos, ¿no? Mucho misticismo, fiestas judías, lunas, ceremonialismo. Esto no lo comas, esto así, esto acá, esto allá. Iglesia adventista, que no comen esto, no comen el otro, no comen el otro, no comen el sábado y aquello y el otro. Y todas estas cosas se piensan que por este ceremonialismo, espiritualizarlo todo, que esto, santificarlo todo, que estas cosas el Señor las ve a bien. El Señor está diciendo no, nada de esto. Por eso dice que nadie os juzgue. No, yo voy a comer cerdo, decían un creyente ahí. Decían, no, qué afrenta, ¿qué fue eso dedicado a los ídolos? Te vas a comer un demonio. Entonces, Pablo, él era también muy cuidadoso porque, bueno, era Pablo. Cuando él iba para el mercado a comprar la carne, porque se supone que tenía que comer, y él iba al mercado y estaba todo, y entonces iba al puesto y decía, ¿y ese cerdito cuánto está? No, esos son medio shekel. Ah, ok, volvémelo. Y entonces ahí mirando, uy, ahí viene el hermanito. Ay, no saben lo que acabo de ver. ¿Qué vio, hermano? Lo acabo de encontrar al apóstol Pablo comprando cerdo en el mercado. ¿Entiende? No, era un poco así. Entonces por eso dice, que nadie os juzgue en comidas, en bebidas. Cuando dicen bebida no está hablando, no, yo me tomo mi copita, nadie me juzgue, dice la Biblia. No está diciendo eso. No está diciendo eso en absoluto. Escuche, está hablando de bebidas que tomarían, ¿no? Y que tal vez tenían sus reglas y ceremonias en cuanto a qué día tomaban tal cosa, etcétera, etcétera. La luna. ¿Qué luna? No importa qué luna. Ellos también se regían por estas cosas. Entonces, eran tantas las cosas, algunas que provenían de la ley, y hay otras que las inventaban. Por eso decían rudimentos de hombres, mandamientos de hombres, ¿verdad? Que también se juntaban a otras cosas que sí estaban en la ley. Hay cosas en las cuales para nosotros son disciplinas, el ayuno, la oración, etcétera, la asistencia a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y son disciplinas cristianas, el bautismo en agua, la cena del Señor, son disciplinas cristianas, como estas dos ordenanzas de la iglesia. El problema es cuando se la exalta por encima de la cruz de Cristo. Entonces ya la cruz se hace de ningún efecto. Y aquello que hemos exaltado, lo que hace es exacerbar, animar, revivir la naturaleza pecaminosa. Y eso que se supone que era para vida, nos resulta para muerte. Sigue diciendo, usted tranquilo acá porque total llueve, mira hay tiempo. Dice, vea, no quiero que se mojen, vamos a esperar a que pare. ¿No, verdad? Dice, todo lo cual, me gusta este versículo, hermano, el 17, véalo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, primero nadie os juzgue, nadie os prive de vuestro premio. El premio es la santificación. El premio es la victoria. El premio es la vida abundante en Cristo Jesús. El premio es todo lo que nosotros tenemos disponible aquí mientras que vivamos en esta tierra, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo inefable y lleno de gloria, la llenura del Espíritu Santo, vivir para Cristo. Todo este premio que tenemos ahora, más todo el premio que vamos a tener todavía en la eternidad. Que nadie os prive del premio de vivir en libertad para el Señor Jesucristo, de las recompensas. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Escuchen la que estaban metidos algunos colosenses. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto está fuerte.
Esto está tremendamente fuerte. Vea a lo que pueden llegar los creyentes. Dice, pero lo que pasa es que no le predicaban el evangelio completo, lo que pasa es que no tenían un buen maestro. Era Pablo, era Juan, era Apolos. Eran los mejores maestros y predicadores del tiempo que jamás hayan existido y pisado esta tierra. Ellos los tuvieron. Vea esto. Sé que no había excusa ninguna. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vea cómo todo esto, este ceremonialismo, esta religiosidad, lleva a una mente hinchada. O sea, a ser inflados en orgullo por la autojusticia o la justicia propia, que es la que prevalece allí. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles significa que son cosas que son hechas, que son propuestas, vamos a hacerlo porque se ve humilde. Y cualquiera dice, ay, mire qué piadosa la hermanita, que hace tal o cual obra, que hace tal o cual cosa, y uno lo ve como un gran acto de humildad. Es una humildad falsa, ¿sabe? Porque está la humildad falsa. Hay una humildad verdadera, y la humildad verdadera está basada en la cruz del Señor Jesucristo. Pues dice, como Él se humilló, que debemos imitar, como Él se humilló hasta lo sumo, ¿no? En muerte de cruz. Entonces la humildad es la demostración de Cristo en el Calvario, despojándose, entregándose, derramándose, gloria a Dios, ofreciéndose al mismo, viniendo como siervo. Amén. Todo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio de la verdadera humildad. Y entonces aquí vemos que estos actos ceremoniales, religiosos, de lo que sea, cosas que copiamos de tantos lugares que son hechos, y sobre todo viniendo todos de otras iglesias, ¿no? Y como que se empieza a querer mezclar un poco todo, no se va. Los hermanos ahí y se juntan en las casas, pero ahí porque la iglesia no hace tal cosa, y yo la iglesia donde vengo lo hacíamos así, lo hacíamos así, lo hacíamos así, y la verdad que a mí no me interesa. A mí me interesa cómo lo hacían aquí. Y cómo no debía ser hecho, como lo vemos aquí en la palabra hoy. Entonces, habían ciertos actos que se veían como de humildad, pero no, también ellos estaban, dice, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Cómo que culto a los ángeles? Bueno, yo fui a una iglesia que prediqué, y entonces entré así y yo me quería ir, porque la música, las alabanzas, la adoración, todo lo que pasa, me miraba con el pastor que me acompañó y nos mirábamos y él me hacía así. ¿Viste? Me levantaba acá y me hacía así, como diciendo, la que va a predicar sos vos, no sé qué. Digo, y de repente viene y me pone las manos en la cabeza, así, me agarra y me hace, y ora, me dice, ora por mí, ora por mí, bueno, ahí anda. Y no se sentía la presencia del Señor, nada. Era como si yo en ese momento me hubiera vuelto incrédula, porque no había nada ahí, nada, no podía arrancar. No podía arrancar y me quedé como trabada, inclusive el taco del zapato, que tenía un taquito así cortito, finito, del zapato, se me quedó metido adentro del piso de cemento que estaba todavía fresco. Así que me quedé trabada con el pie ahí clavada. Dije, bueno, mejor, porque no voy a poder salir de acá. El que cantaba estaba vestido de blanco, de punta completo. Ya hay algo raro, ¿no? Todo completito de blanco. Y hablaba de los ángeles, y que los ángeles aquí, que los ángeles allí, y ponemos culto a los ángeles. Dije, y ahora, Señor, el Señor me ayudó a dar un mensaje. Fue un mensaje de mucha misericordia, un mensaje de gran compasión, pero fue muy fuerte y fue como una especie de ultimátum. La iglesia se hizo un vuelco, diría, para mejor, Karina, no, para peor. Mayormente no pasa eso, mayormente es para mejor, pero en este caso fue para peor.
porque ahí había culto a los ángeles. ¿Cómo que hay un culto a los ángeles en una iglesia cristiana? Y esa iglesia fuiste a predicar y bueno, no sé, esa es la iglesia que estaba en el programa. A esa iglesia fui, nadie sabía. Cuando nos fuimos de ahí dijimos, qué lindo. La verdad que la gente morosa, todo muy lindo. Cuando yo hice el llamado, la gente se la veía muy avivada, pero no era avivada, era agitada, era algo ficticio, era algo maquinado, era algo como producido. Pero no era real. Era como hacer ver, bueno, viene alguien de afuera, tenemos que vernos más o menos vivos acá, pero estaban muertos. Algo horrible. Bueno, me fui, hablé, me invitaron para que vuelva, gracias a Dios y todo. Pero la dirección que tomó fue otra cosa. Tristemente, nada que ver, algo que no. Y yo realmente no siento de volver a ese lugar, aunque me invitaron, no voy. Me invitaron, pero ahora no lo siento. Y ahí había un poco de todo esto. Afectando humildad, culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto. ¿Qué significa que entremetiéndose en lo que no ha visto? Que no conocen de ese mundo espiritual, pero se entremeten en eso y empiezan a declarar y a decretar y a hacer decir que Dios dijo y Dios no dijo. Y se meten en toda una vociferación de cosas, entremetiéndose de lo que no han visto, de lo que no saben, de lo que no conocen. Y eso, por supuesto, que no va el Espíritu Santo a cooperar con ese asunto. Entonces dice, luego vea lo que dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora el pastor ha sido vanamente hinchado, exaltado, el que hace los milagros, el que ora, el que todo el mundo, todos los muertos, en todos los cultos aparece con una silla de ruedas en la mano, con un ¿cómo se llama? Con un walker, con alguna cosa en la mano, porque se levantó, forzando a la gente, levántese, camine. Un show. Entonces vemos esta vanidad, ¿no?, que crea por su propia mente carnal. Y no haciéndose a la cabeza. Haciéndose no viene del verbo hacer. Hacer es con H-A-C-E-R. ¿Ok? Esto es haciéndose, ¿verdad? ¿Verdad, Sandra? Viene del verbo asir o asirse, que es tomarse, agarrarse, adherirse. ¿A qué? A la cabeza. Gloria a Dios. ¿Qué es Cristo? Amén. Y no haciendo, es decir, no se quieren someter a Cristo, no se quieren someter a la cabeza, en virtud, es decir, por Cristo, en virtud de quién, Cristo, todo el cuerpo nutriéndose, es la única manera de ser nutrido, no hay otra, y uniéndose es la única manera de estar unido, por las coyunturas y ligamentos, crece, si no, no crece. Si usted no está agarrado ahí, asido a la cabeza, usted no crecerá. ¿Por qué no crecerá? Y porque no se puede nutrir. Y si no se nutre, tiene que ser con la Biblia, no va a crecer. Se quedó menino, se quedó niño, ¿verdad? Lo que Pablo también le decía a los hebreos, oye, están tomando leche todavía, bueno. Entonces dice, por las coyunturas 19 y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios y que solo da Dios. Podemos añadir ahí. Y que únicamente, y que exclusivamente puede dar Dios. ¿Cómo lo da Dios este crecimiento? Por la palabra. Ay, yo amo a Cristo. ¿Ama la palabra? Si no ama la palabra, no ama a Cristo, perdón. No hay manera de crecer. Puede crecer tanto como usted conozca la Biblia. ¿Qué le parece? Imagínese, hay algunos que están creciendo 1 pulgada cada 10 años. Y hay otros que están creciendo aceleradamente. Dice, pues si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimentos del mundo. Se supone que sí. A ver, muertos al pecado, muertos con Cristo, muertos al ceremonialismo, muertos al formalismo, muertos a las tradiciones de los hombres, muertos. Entonces dice, ¿por qué? A ver, no entiendo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Dice, bueno, vamos a tomar estos preceptos y de esta manera nosotros vivimos de esta forma, pensando que es algo bíblico. No, no es bíblico. No, ¿preceptos de qué dice? Acá no dice preceptos bíblicos. Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Restricciones, reglas de todo tipo y de toda índole. Porque no toques. No toques porque, según la ley, si pasaban y veía un muerto y lo llegaban a tocar al muerto, llegaban a tocar un animal muerto, bueno, espera, está acá en el medio de la ruta, lo voy a sacar, lo voy a correr para el otro lado, quedaba inmundo. Ceremonialismo. Tenía que ofrecer, tenía que hacer todo un procedimiento. Y seguían todavía haciendo todo esto. Y dicen, no, ya está, no lo hagan más. No, pero tenemos que hacer. Todavía habían ciertas cosas que hay ahora en las iglesias que siempre las han habido. Tienen que pasar por no sé cuántos ayunos. Se acaba de convertir la hermanita, se convirtió hoy. Ya al otro día ya arrancó con el ayuno de 20 días. Y estaban todos ahí amedrentados y tristes. ¿Por qué? Y porque me convertí al Señor, pero ya me metí. ¿Y qué alegría es esa? Ayunar es bíblico. Pero usted explíquele qué es, de qué se trata la comunión con Cristo, pasar tiempo con el Señor, no tiene nada que ver con la salvación. Y no, pero se piensa, ¿y por qué tengo que cuidar la salvación ahora? Cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo la cuida? Y bueno, por medio de todas estas cosas, es que tú la cuidas, si no la pierdes. Y la gente está que la pierde, que la gana, que la pierde, que la gana, que la tiene, que no la tiene, que es mía, que no es mía, que entré, que salí, que volví a entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Nos reímos, pero es para llorar. Dice, bueno, todo esto tengo que hablar cuando vaya a Colombia, hermanos, ahí voy. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a lo que leímos antes, o sea, preceptos humanos, ¿no? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, vea esto y con esto terminamos, tales cosas, estas reglas, estas cosas impuestas en las iglesias, etcétera, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Es decir, en la carne, a la carne, dicen, ay, mira, qué buena idea. Eso es bueno, se ve sabio, se ve inteligente, se ve algo cristiano, se ve algo religioso, se ve algo que puede ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene como una reputación, una apariencia. Recuerde que Pablo habló acerca de aquellos que viven en una apariencia de piedad. ¿Recuerdan eso? Ay, son piadosos. Bueno, en apariencia, algo superficial. Pero el Evangelio no es superficial. El Evangelio entra hasta lo más profundo, ligamento, coyuntura, lo más profundo del ser del hombre. Atraviesa todo lugar donde nada puede. Una filosofía no va a cambiar nada. Solamente el Evangelio del Señor Jesucristo tiene esa profundidad. Parte todo, discierne todas las cosas. ¿Amén? Deja todas las cosas expuestas delante del Señor. Para lavar, para limpiar, para redimir, para transformar. Entonces dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, es decir, una sabiduría mundana en que las personas quieran hacerlo o no quieran hacerlo. En humildad, es decir, ay, mira, qué humilde el hermanito que está haciendo el ayuno, que está haciendo de 60 días y ahí se lo ve en el Facebook. Todos los días nos recuerda a él que él está ayunando para el Señor. Y ahí se lo ve tirado en una colchoneta, en el piso, o mejor en el piso, mejor sin colchoneta nada, sin almohada también. Nada de nada. No, el otro está haciendo el ayuno parcial. Bueno, mayor tiempo de ayuno, mayor victoria sobre el pecado. El que ayunó, como el hermanito que me debe estar viendo ahora, que me estaba diciendo que un hermano le comparaba a él,
Y decía, ¿tú cuánto? Yo 2 días, no, 7 días. ¿Cómo era? Si ayuna 7 días, entonces tiene mayor victoria sobre el pecado que aquel que ayunó 2 días nada más. Entonces, este tipo de ignorancias no se ve como humilde, ¿ve? Dice, en humildad y escuche, vea lo que dice, y en duro trato del cuerpo. ¿Qué le parece? La palabra es tremenda, ¿eh? La palabra es todo. La palabra realmente da vida, da entendimiento, da iluminación. Mire usted, hermano, todos aquellos que usted conoce, y seguramente muchos de ustedes conocen, aman al Señor. No es que no le aman. Muchos de ellos le aman al Señor, pero están viviendo según como estaban muchos de los colosenses, de los gálatas. Y usted puede decirle estas cosas, hermano. Tiene gente a la cual usted puede llamar. Usted puede, en el amor del Señor Jesucristo, ir explicándole estas cosas. Porque ellos están dándole un duro trato al cuerpo. Vea esto. Y esa no es la voluntad del Señor. Porque no liberta, porque no da victoria sobre el pecado. Amén. Porque entonces ellos están diciendo, el duro trato que recibió el cuerpo de Cristo no fue suficiente. Yo también tengo que darle un duro trato a mi cuerpo y eso entonces me dará la victoria. Tremendo esto, ¿verdad, hermano? Y quiero que vea la última frase, y con esto es un remate total que hace el apóstol en el final de este capítulo 2, diciendo, pero, lo voy a leer todo para que quede bien, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Den un aplauso fuerte al Señor.